para todos ustedes. Son las 2:09 p.m. Está en la línea telefónica, como siempre nos encanta saludar al director de Hermosillo ¿Cómo vamos?, Ernesto Urbina. Ernesto, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, Edgar, un gusto saludarte a ti, a Mayra también y a todo el auditorio. Como siempre, muy agradecidos por la invitación. No, al contrario, gracias Ernesto, como siempre para platicar y sobre todo con estos temas, ¿no? Hemos abordado al momento de que comenzó esta administración de Antonio Astiazarán los retos principales que se tenía, cómo recibía el municipio de Hermosillo y sobre todo con estos datos duros que ustedes han recopilado, el tema del endeudamiento, que ha sido uno de los temas principales, tema de bacheo, las necesidades y demás. Si te parece, vamos a arrancar con este tema de la deuda en nuestro Hermosillo y sobre todo con esto que se hizo pues mucho eco, sobre todo en redes sociales, el tema de los 180 millones de pesos famosos para pagar aguinaldos. Ernesto, ¿algún comentario al respecto de esto, por favor? Definitivamente, bueno, todos los temas que mencionas son aspectos que importan a la ciudadanía y aspectos clave para el desarrollo de la ciudad, y la situación financiera, recurrentemente lo hemos comentado, representa un aspecto que limita la capacidad del gobierno municipal para atender las exigencias ciudadanas y particularmente para destinar recursos en inversión pública que se refleje en los servicios públicos municipales, en las calles, en la pavimentación y en otra infraestructura de la ciudad. Recordar que Hermosillo desafortunadamente se mantiene como el tercer municipio más endeudado del país, tomando como referencia la deuda bancaria a largo plazo. Se deben un poquito más de 1,700 millones de pesos a bancos, pero es una deuda que es pagadera a varios años. Lo que se solicitó la semana pasada, se autorizó por Cabildo, es un crédito a corto plazo, que aquí lo que se busca con este recurso o la justificación es que dota de liquidez de manera momentánea al ayuntamiento para pagar sueldos, aguinaldos en este cierre de año. Ese préstamo es, digamos, tiene un plazo no mayor a 12 meses, y bueno, de fondo es esta situación del ayuntamiento en donde tiene poca liquidez, los recursos se van generando, pero se van yendo a lo urgente, y tenemos varios momentos en el año, y particularmente en este periodo de transición, en donde la liquidez que tenía el municipio, pues se argumenta que no era lo suficiente para cubrir sus compromisos. Entonces, Hermosillo es un municipio bastante endeudado en términos de largo plazo. Se le agregan estos pasivos a corto plazo que también tienen costos, tienen un costo de interés, debe rondar entre un 5 o 10%, y que de una u otra manera refleja desafortunadamente esta grave situación, que es reflejo de varias, digamos, de administraciones que gastaron más de lo que se lograba recaudar. Y aquí es otro tema muy importante, las limitaciones que tiene el ayuntamiento para recaudar, por ejemplo, ingresos propios y particularmente el impuesto predial, que ahí es un área de oportunidad importante. Sí, completamente. Oye, y bueno, qué bueno que haces este señalamiento, Ernesto. Ahorita platicábamos aquí una posibilidad de que renazca o resurja otra vez este seguro por daños, lo que es el tema de las viviendas, de las casas de los hermosillenses que cumplan con el pago del predial. En este sentido puede ser un buen incentivo para la gente que no paga su predial, que es una cantidad importante. Mencionabas que la cartera era grande, ¿no?, en referencia a la gente que no paga su predial. Sí, por ejemplo, en 2020 se recaudaron cerca de 500 millones de pesos de predial, y se habla de que esto representa entre el 40 y el 50% de la cartera, es decir, de lo que se puede cobrar. ¿Ni la mitad? Entonces, sí, prácticamente, y digamos que eso nos habla del potencial, o bueno, del área de oportunidad que existe para incrementar la eficiencia recaudatoria, y aquí puede ser por dos alternativas. Una, como la que menciona Edgar, muy atinada, de ofrecer incentivos a aquellas personas que por alguna razón no cumplen con sus obligaciones. Ahí es una línea de trabajo importante. Y la otra, mejorar los mecanismos y los procesos propios del ayuntamiento para la cobranza, que hagan más sencillo a los hermosillenses cumplir con sus obligaciones. Y particularmente este seguro, pues yo lo enmarco como en estos incentivos que se pudiera generar para, digamos, las personas
por alguna razón no pagan recurrentemente este compromiso que tenemos los ciudadanos. Y habría otro elemento muy importante también, analizar a profundidad la información y hacer esquemas de inteligencia financiera, a lo mejor, y también hay grandes deudores que te permitan generar mecanismos de cobranza y con recuperación importante también de esta cartera vencida. Oye, Ernesto, y obviamente el no tener ingresos propios adecuados, obviamente tener, por ejemplo, el caso del predial, que es uno de los recursos principales que tiene de ingresos nuestro municipio, pues obviamente recurres al tema de endeudarte y también adicional de solicitar apoyo a otras instancias, tanto el gobierno estatal, que ya solicitó, ya está cabildeando este tema, y si no es que ya lo cabildeó hace rato el propio Antonio Esteserán con Alfonso Durazo, y también con el propio Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que en ese sentido, esta misma semana, también ayer para ser preciso, pues hace un comentario sobre esta petición de los famosos 6,000 millones de pesos para el tema de infraestructura, sobre todo en específico el tema de los baches aquí en Hermosillo. Así es, Edgar. Conectaría dos cosas, cerraría lo del impuesto predial mencionando que Hermosillo es la ciudad o el municipio número 19, digamos en términos de su recaudación del predial, pero nos vamos hasta el lugar 85 cuando lo analizamos en ingresos por recaudación del impuesto predial por persona, en donde el municipio recauda poco más de 500 pesos por persona, y ahí es donde sí estamos rezagados. Y justamente esto de que se tiene esta combinación de un municipio endeudado, en donde recordemos también en años anteriores se destinaban cerca de 400 millones de pesos a intereses de la deuda, un monto superior a lo disponible para inversión pública, por ejemplo en calles y pavimentación. Se combina también un municipio que gasta mucho en nómina, gasta mucho en sueldos y salarios al personal, y eso combinado con la falta de ingresos o el poco margen presupuestal, pues sin duda orilla a este tipo de esquemas o exploración de esquemas que permitan financiar la resolución de problemáticas urgentes. Y creo que esa es la base justamente de este exhorto, de este llamado a contribuir de manera tripartita entre federación, estado y municipio a un tema que es, si no es la exigencia más sensible de los hermosillenses, sin duda es una de las más importantes, y se trata del servicio público peor evaluado. Entonces, la situación financiera sin duda es un elemento de fondo que lleva a esto que sin duda generó controversia por los dichos, por la respuesta del presidente, pero que de una u otra forma la semana pasada ya se había anunciado que había la disposición para colaborar por parte de los 3 órdenes de gobierno para destinar algunos recursos a la atención de esta problemática. Ernesto, ahora que hablas de recursos, de presupuestos, también está ahí una iniciativa interesante que de hecho ustedes en Hermosillo Cómo Vamos lo han abordado ya y lo explicaron a través de redes sociales para quienes tengamos algún problema entendiéndolo, que es la cuestión del presupuesto participativo, ¿no? Si nos puedes dar un resumen de cómo crees que esto impactaría para bien o para mal, o lo que ustedes consideran en esta cuestión de implementar mejor los recursos de la ciudad. Fíjate, muy importante, el presupuesto participativo es un mecanismo para involucrar a los hermosillenses justamente en el destino de los recursos municipales. En otras ciudades, este mecanismo ha dado experiencias importantes de participación ciudadana, porque permite identificar cuáles son las prioridades que tienen los vecinos o los diferentes sectores de la ciudad para atender. Regularmente estos ejercicios empiezan con montos relativamente pequeños, poniendo como referencia, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México. En algunas delegaciones se tiene el 3.5% del presupuesto que se destina a presupuesto participativo. Si lo pusiéramos en perspectiva en Hermosillo, serían un poco más de 100 millones de pesos, en donde la ciudadanía tendría la posibilidad de proponerle al gobierno municipal cuáles son las prioridades en su colonia, si es la rehabilitación de un parque, si es la reparación de alguna infraestructura, o si es algún tema de seguridad, entre otros aspectos, y en donde la misma ciudadanía va definiendo cuáles de todas estas propuestas son las más importantes. Aquí yo creo que de fondo lo que es importante destacar es que
podemos o se abre la posibilidad de iniciar con un mecanismo que abone la participación, que involucre a los hermosillenses en el destino de los recursos y que sobre todo pudiera propiciar esquemas de corresponsabilidad, es decir, cuando se juntan los vecinos para ponerse de acuerdo, para proponer un proyecto sobre cómo revitalizar un parque, pues también puedes generar esquemas de coordinación en donde los mismos vecinos se encarguen, por ejemplo, de vigilarlo, de tener ciertas dinámicas positivas en ese espacio público, entre otros aspectos. Entonces, es una oportunidad muy importante para la participación. De regreso a lo otro, derivado de la situación financiera del municipio, pues tal vez el margen con el que se inicie puede ser reducido, pero es importante ir generando estas experiencias de participación. Pues así este tema. Ernesto, te agradecemos mucho estos minutos, como siempre, para la 97.1 FM, y como siempre muy pendientes del gran trabajo que realizan ahí en Hermosillo. ¿Cómo vamos? No, al contrario, Edgar, Mayra, un gusto saludarlos y como siempre estamos a la orden. Un saludo a todo su auditorio. Igualmente, gracias a ti y a tu gran equipo, a Ernesto Urbina, director de Hermosillo. ¿Cómo vamos esta tarde con todos nosotros?